a la doctora Adelina Quintero Sánchez. Doctora Adelina, un placer. Un placer y un gusto conocerlos y estar acompañándolos el día de hoy. Gracias. Muy bien. Antes de comenzar, me permitiré leer una breve semblanza sobre la doctora. Ella es licenciada y maestra en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene el grado de doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la misma institución y realizó sus estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Económicas. Actualmente es profesora de tiempo completo en el taller de la FES Acatlán, en el área económica de la carrera de Relaciones Internacionales. Es miembro del sistema de investigadores de CONACYT. Entre sus últimas publicaciones destacan la regulación internacional de la inversión extranjera durante la administración de Donald Trump de 2020 y también destaca China frente a Estados Unidos en la evolución del régimen internacional de inversiones en Asia-Pacífico, más allá del TPP, igual publicadas en 2020. Sus principales líneas de investigación son inversión extranjera directa, el TEMEC y acuerdos de libre comercio, integración regional y globalización, geopolítica y economía, y también empresas transnacionales. Muy bien, voy a comenzar la primera pregunta, doctora, y es, ¿cómo se inició en la actividad? Muchas gracias. Antes que nada y antes de responder, quisiera en principio pues agradecer muchísimo al Seminario de Relaciones Internacionales esta amable invitación y en especial al doctor Hernández Vela Salgado, que fue mi profesor, es uno de mis grandes profesores, también ha sido un amigo, lo estimo muchísimo y le agradezco siempre me contempla en estas actividades. Pues, ¿cómo me inicié? Es algo interesante porque aunque en realidad siempre he sido una persona muy curiosa y que le agrada mucho indagar y saber siempre de todo, además de compartir ese conocimiento con los demás, nunca había pensado en dedicarme a la academia o a la docencia o algo afín. En realidad no estaba dentro de mis planes profesionales. No obstante, cuando entré a la maestría, mi visión cambió hacia esta situación y mucho gracias a la guía de mi mentor, el doctor Juan Carlos Velázquez Elizarrarás. Ahí pues descubrí un gran amor por la investigación y la docencia y a partir de ahí pues ya no me he podido sacar de este campo. Muy bueno que siempre encontremos esas personas que nos inciten a este interés en la academia. Y en esa misma línea, ¿cuáles considera que han sido sus principales retos justamente en la academia? Pues yo consideraría que cada día es un nuevo reto cuando nos dedicamos a la academia, principalmente cuando tenemos que interactuar con los estudiantes, pues siempre son problemas que no podemos visualizar previamente. No obstante, yo podría mencionar que específicamente en el área de las relaciones internacionales, un reto permanente que tenemos todos es la actualización, ya que pues los acontecimientos internacionales siempre van a estar en constante mutación y no podemos quedar ajenos a los mismos. Si pensáramos que hoy nos encerráramos en una cueva sin ningún contacto con el exterior, aunque fuera solo un día, quizá mañana cuando saliéramos ya el mundo fuera totalmente diferente. Podríamos pensar que China ya es la potencia hegemónica, ya hay nuevos países o quitaron nuevos países, hay un orden distinto que no sea el capitalista, a lo mejor las empresas transnacionales van a regir nuestras vidas. Bueno, eso ya está pasando, pero podemos decir que no es algo a lo que podemos permanecer ajenos. Siempre necesitamos estar actualizados y yo creo que ese es el principal reto de un internacionalista. Me parece muy interesante, doctora, porque ahora que menciona esta importancia en la actualización y superación económica, me surge la duda de usted cómo pues ha logrado seguir actualizándose y superándose académicamente. Pues en realidad en la parte académica siempre es algo muy importante, muy nodal, que no podemos, como lo dije, dejar de hacerlo. Y yo creo que en lo personal me he seguido superando a través de diferentes instancias, como pueden ser mis investigaciones personales que tengo de diferentes temas, las constantes clases, tomar cursos, interactuar mucho con los estudiantes, de ellos aprendemos todo el tiempo. Además de dirigir tesis, yo doy, por ejemplo, el seminario de taller de titulación. Entonces, a través de este,
pues puedo siempre estar en contacto con los nuevos temas que traen los estudiantes, además de pues interactuar con otros profesores, con seminarios, en diplomados, en grupos de investigación, en redes de investigación, lo que permite siempre pues estar retroalimentándose no solo de una opinión cercana, sino de opiniones de otros especialistas que también desarrollan temas en el área. Muy bien, doctora. Bueno, y retomando un poco esta cuestión de su trayectoria académica, me gustaría que usted nos dijera cuál considera que han sido sus logros más significativos que le han permitido dentro de la carrera de Relaciones Internacionales, pues como consolidar pues su visión. Ok, pues yo diría que mi mayor logro, sin lugar a dudas, es la formación de nuevos profesionistas de las relaciones internacionales. No puedo decir que puedo estar a nivel, por ejemplo, de mi querido doctor Hernández Vela, pero pues ya tengo varios exalumnos, aunque yo sé que me veo muy joven, pero que ya se están desempeñando en diferentes áreas, tanto en el sector privado como en el sector gubernamental, y algunos pues han seguido los pasos en el área académica, que con gusto comprobé que tengo 2 exalumnos que ya están haciendo sus estudios de doctorado y están dando clases en la FES Aragón. Entonces yo pensaría que ese es mi principal logro. Aparte de eso, de la formación de cuadros, yo creo que también uno de mis grandes logros es la formación de redes con otros profesores e investigadores, principalmente ahorita a nivel nacional. Tenemos ya un grupo de investigación en la FES Acatlán, por ejemplo, con la Universidad Michoacana del Estado de Hidalgo y con otras sedes de la propia universidad, como con el Instituto de Investigaciones Jurídicas. También me siento pues muy orgullosa de mis publicaciones, tanto en revistas indexadas como en varios libros de la propia facultad, del seminario, del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Actualmente pues estoy coordinando 2 libros, uno que ya salió, que se los presumo por acá, que es sobre estudios de género, y otro en coordinación con la doctora Pastora Melgar Manzanilla sobre el sudeste asiático, que está en proceso de evaluación en la FES Acatlán. Doctora, sin duda ha tenido una trayectoria muy larga y muy fructífera. Y en ese sentido me surge la duda, ¿de qué manera pues las condiciones de la pandemia la han motivado y pues obligado también a desarrollar nuevas técnicas y métodos de investigación y docencia? ¿Cómo llevó usted este proceso? Pues la pandemia ha sido un reto sin precedentes para mí, no solo en el sentido de desarrollar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, sino porque se han traslapado tanto mi área profesional como mi área personal. Ya que estoy en mi casa, pues es difícil diferenciar los tiempos para el trabajo, los tiempos para la familia, los tiempos para la atención aquí. De hecho, como tengo un pequeño de 7 años, pues estoy recursando la primaria en segundo grado y pues eso ha sido uno de los mayores retos personales. No obstante, desde el punto de vista laboral, pues al ser parte yo del SUAYED, de la FES Acatlán, que es el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, pues la verdad no me fue tan difícil la transición a las clases a distancia, ya que pues nosotros ya toda la organización, planeación, actividades, fechas y demás, lo tenemos precargado en nuestra plataforma que es el SEA. Entonces, pues en ese aspecto no se me complicó tanto. No obstante, sí, el uso de comenzar a utilizar plataformas como esta del Zoom y diferentes métodos creativos para presentar la información pues más fácil a los estudiantes, poder interactuar con ellos, principalmente los del taller de titulación, pues sí, se me hizo complicado al principio. Ahorita creo que ya he desarrollado nuevas habilidades tecnológicas en ese sentido. Y en el sentido de la investigación también propiamente dicho, pues me obligó a alejarme de métodos tradicionales. Yo todavía era fan de buscar en las bibliotecas directamente o ir a los centros de investigación. Ya no se puede hacer en este momento de pandemia. Entonces eso me permitió abrirme a buscar nuevos acervos virtuales de información, donde encontré pues que hay mucho a nivel internacional, principalmente en inglés. Entonces ahí
es donde creo que podemos encontrar mucha información con una gran riqueza. Ahorita, pues que no podemos regresar a los sistemas clásicos de búsqueda. Sí, doctora, sin duda, esto que menciona ha sido completamente un reto, creo que no solamente para los y las docentes, sino también para todos los estudiantes, el hecho de que tengamos fallas técnicas y todas estas cuestiones que de pronto hacen pues una nueva experiencia en la academia, ¿no? Y bueno, ya de manera un poco más personal, ¿por qué decidió enfocarse en el área económica de la carrera de Relaciones Internacionales? Eso es algo un poco contradictorio, un tanto difícil de entender a veces por mis estudiantes cuando me preguntan por qué elegí la economía, pero fue principalmente por la investigación de mi tesis de licenciatura, que se enfoca en la regulación internacional de los flujos de capital y la inversión extranjera directa. Y esa elección del tema fue motivada esencialmente porque yo estaba muy consciente que de todas las áreas que habíamos visto durante la carrera, donde tenía yo mayor debilidad en mi formación personal, eran los temas económicos. Entonces, para mí fue un reto autoimpuesto de decir, bueno, ahí es donde no sé mucho, no entiendo mucho, pero sí me interesa porque es un tema para poder comprender pues toda la dinámica del dinero. Yo la verdad me considero muy capitalista en mi esencia y siempre mi fascinación desde estudiar la propia carrera de Relaciones Internacionales y después hacer la tesis fue responder como esta gran pregunta de por qué algunos países eran potencias a nivel internacional, tenían niveles de desarrollo privilegiados, podían alcanzar un posicionamiento pues diferente a otros y además sus poblaciones pues gozaban de todas estas riquezas y por qué existían otros que no estaban en esa misma posición de fortuna, incluyendo algunos como el caso de México, que a pesar de contar una gran riqueza natural, geográfica, poblacional, histórica, cultural, podríamos decir que está en cuestión de gastronomía, turismo y demás, porque era posible que no habíamos podido alcanzar ese mismo posicionamiento, que es la pregunta del $1.000.000 que muchos tenemos. Entonces de ahí, pues me surge esta idea de estudiar estos temas económicos para poder darle respuesta a esa gran interrogante y además considerando pues que no hay muchos especialistas en México de relaciones internacionales que tengamos esa formación y que nos dediquemos a la economía y mucho menos ya si buscamos especialistas en materia de inversión extranjera. Entonces mi decisión también fue un poco estratégica de juntar lo que me gustaba con un nicho de oportunidad y por eso me enfoqué en esta área. Doctora, es muy interesante el cómo nos explica, cómo a partir de su interés personal y único, cómo empezó, ¿no? Esta búsqueda y este gusto también por esta parte tan importante que es dentro de la licenciatura. Bueno, y siguiendo un poco más con esta línea económica, ¿cuál es la importancia tiene para usted la relación de la academia con el ejercicio profesional y pues también con la economía? Aquí yo creo que luego no nos queda tan claro, no lo visualizamos así, pero hay una relevancia nodal entre lo que es la academia, el ejercicio profesional, lo que son las empresas y lo que es la economía. Esto viene desde la propia naturaleza, es inherente a la academia. La academia es la base de todo. Yo estoy convencida de que el punto más relevante para el desarrollo de los países, de las personas, de las industrias, es esta base de conocimiento. ¿Y cómo se puede dar la base de conocimiento? A través de la educación. Si nosotros vemos a países que han sido muy exitosos en sus proyectos de desarrollo nacional, vamos a ver que siempre hay una inversión muy grande en el rubro de educación y en el de desarrollo científico-tecnológico. Si hablamos de los tigres asiáticos o los que se conocían como los nuevos países industrializados, los dragones asiáticos también les han mencionado,
El caso de China, que ahorita nos sorprende muchísimo de cómo llegó a ese nivel. El caso de algunos países europeos, el propio Estados Unidos, siempre hubo una inversión gigantesca en estos sectores que les menciono. Y pues no por nada existe la teoría de la triple hélice, que es lo que nos dice que debe de haber una estrecha vinculación entre el gobierno, las empresas y las universidades esencialmente, o los centros de educación de nivel superior, porque pues hay una inercia entre todos estos, no pueden estar desligados. Las empresas tienen necesidades y es donde las personas que salgan de la universidad van a tener que ir a trabajar. Entonces, para ir a laborar ahí, pues tienen que tener un perfil muy determinado que busquen y requieran estas empresas, o además proponer nuevos perfiles, nuevas áreas, nuevas visiones, y solo lo van a hacer si están preparados. Y además, el propio gobierno pues también tiene que tener lineamientos de cómo desarrollar ciertos aspectos económicos, políticos, sociales, y entonces de dónde se va a nutrir, de dónde va a generar ideas, cómo los va a poder hacer viables, si no es de la mano de los académicos, de la mano de la gente que está en las universidades y que le va a también brindar a todas estas personas para que se vayan incorporando a sus filas. Entonces, es evidente que debe de existir una mejor comunicación y complementariedad entre estas tres partes, y entre mejor se haga este enlace, pues más se va a poder cumplir con el papel de que sean cimientos del desarrollo del país a través del desarrollo científico-tecnológico, la innovación de productos y de servicios, la aplicación de mejores políticas gubernamentales, la innovación, etcétera. Y como les decía, a nivel internacional, pues muchos países ya nos han puesto la muestra de que esto sí funciona. Entonces, en México, pues tendríamos que empezar a tomarlo con más seriedad y consideración. Doctora, esto que menciona me parece de vital importancia porque creo que nunca está de más resaltar pues esta importancia y pues que es imprescindible seguir apoyando la ciencia, la tecnología, la innovación en nuestro país, y también de ahí viene algo muy importante que es la iniciación a la investigación pues de todos nuestros jóvenes que pues a veces pues no hay como un panorama muy alentador, pero que esperamos que este tipo también de ejercicios y de entrevistas con personalidades tan importantes como usted y otros investigadores, pues esperamos que surja en estos estudiantes esa semilla, ¿no? De la importancia de la investigación. Y esto me lleva a qué ha sido para usted lo más importante de su multifacética experiencia, tanto académica como profesional en el país. Pues yo considero que lo más importante es que me ha permitido interactuar en diversos estratos de la sociedad, y ahí pues difundir el conocimiento, divulgarlo, y además yo retroalimentarme con otras visiones, otras perspectivas, como ha sido tanto a nivel nacional como internacional. Por ejemplo, he trabajado con el Instituto de Investigaciones Económicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que es mi alma mater, la FES Aragón, donde estuve muchos años dando clase, la Universidad Iberoamericana, el Instituto Mora. También he tenido oportunidad de trabajar en el Senado de la República. Igual participar en medios masivos de comunicación como Canal 40, y recientemente pues me pude integrar al grupo de expertos de alto nivel de Naciones Unidas que se hizo en México para el avance de los objetivos de la Agenda 2030, que se llama Expertos o Expertos ODS. Entonces, pues creo que esas oportunidades son los que yo creo que ha sido el elemento esencial de mi experiencia académica y profesional. Doctora, y bueno, también como retomando esta cuestión y desde su perspectiva, ¿cómo caracteriza usted a la juventud actual en nuestro país y pues también cómo calificaría su compromiso con ella? Pues yo creo que la juventud de nuestro país es muy diversa. No obstante, creo que sí se caracteriza por ser inmesurablemente capaz. Tienen un potencial gigantesco que a mí no me deja de sorprender nunca. Y al igual que todos los mexicanos, pues son personas muy trabajadoras, ingeniosas, que buscan siempre formas sencillas de cómo lograr
las cosas y con un enorme deseo de superación. Entonces, creo que tienen aquí varias potencialidades, entre ellas pues que están mucho más familiarizados con las cuestiones tecnológicas, las redes sociales, pero también creo que ahí es su talón de Aquiles, porque pues esto de las redes sociales hay veces pues se embeben mucho en ellas, yo creo que hay veces hasta caen en cierta adicción a los dispositivos como los celulares, pero pues creo que esto les ha permitido desarrollar otro tipo de habilidades y estrategias de aprendizaje que a lo mejor en mi generación no los teníamos tan presentes. Y pues, ¿cuál es mi compromiso con la juventud? Pues yo creo que no hay parte más importante para una persona que es docente que los estudiantes que son jóvenes, porque pues al final de cuentas en ellos es donde vamos a poder sembrar esta semilla de cambio que va a permitir construir un país y un mundo mejor al futuro. A lo mejor suena muy idealista, pero yo sigo con esta idea presente de que si nosotros creamos, aunque sea un pequeño cambio, una conciencia diferente en los jóvenes, ellos van a poder hacer logros gigantescos, mucho más allá de los que nosotros hemos conseguido. Doctora, realista o no, la verdad es que yo comparto mucho esa idea y creo que muchos de nuestros compañeros docentes también la comparten y de ahí por eso es que cada vez pues haya más este sentido pues de aprender y también de enseñar. Y bueno, ya antes de pasar a algunas preguntas que nos ha hecho llegar las personas que nos están viendo, me gustaría preguntarle cuál es la perspectiva que usted realiza en cuanto al desarrollo económico y social de México en la pospandemia. Una pregunta sumamente compleja. Y pues yo creo que nos encontramos en una pandemia totalmente sui generis, tanto por la duración como por el alcance que ha tenido, la velocidad de contagio, que fue rapidísima. Jamás tantos países se habían visto afectados por un episodio de esta naturaleza. Ha sido la cuarentena de mayor duración que involucró a más países confinados. Podemos pensar en episodios devastadores, como bien podría ser la peste negra, la gripe española, que es más reciente, o los que también son del COVID, como el MERS, el SARS, el H1N1. Pero algo interesante desde el punto de vista económico de esta pandemia es que alcanzó a los motores económicos. En este caso, pues empezó en China, pero el más golpeado fue Estados Unidos y la Unión Europea pues no se queda atrás. Entonces, esto hizo que también tuviera como un efecto dominó donde los que más han sufrido pues son los países en vías de desarrollo. Y desafortunadamente pues todavía no alcanzamos a salir y todavía no se pueden dimensionar todos los alcances que está teniendo, pero sí ya vemos varios efectos negativos. Y en el caso de México, desafortunadamente, pues esto se viene a enlazar con una política económica desarticulada, ineficiente y que fue incapaz de proteger el patrimonio de las personas, sin mencionar lo más importante que fue su salud, porque pues somos, de acuerdo a algunos rankings internacionales, el país que más ha tenido contagio y mortandad, de acuerdo a cómo se mida eso. Entonces, pues vemos que tampoco en la cuestión económica el gobierno no fue capaz de proteger a las pequeñas y medianas empresas, que son como el sustento, ya que son el 60% de las que aportan el PIB en nuestro país. Entonces, pues, ¿qué estamos viendo? Ahorita ya empezamos a constatar los efectos negativos de la pandemia con un enorme desempleo, muchísimas empresas que quebraron y ya no van a regresar, pequeñas, medianas, grandes, por ahí está el caso de Cinemex. Ha subido exponencialmente la inseguridad, hay una polarización de la población muy preocupante que se suma a la impunidad y discrecionalidad de la clase gobernante y que atenta hasta contra la propia democracia, el sistema de Estado de Derecho y demás que tenemos, la seguridad que ha tenido México por mucho tiempo. Y vemos que a nivel internacional, pues también en cuestión económica, nuestras calificaciones que se habían mantenido estables van en picada por las calificadoras y demás, y pues hay una percepción muy recelosa por parte de empresarios, inversionistas, a interesarse en nuestro país por esta percepción de inestabilidad.
Doctora, estos comentarios que nos está diciendo nos han dado preámbulo a varias preguntas del público, las cuales me gustaría recuperar. Le voy a decir dos preguntas y conforme las vaya respondiendo, les voy diciendo las otras. Bueno, las siguientes. La primera es, ¿cuál es la perspectiva de las relaciones que México tendrá en relación a las inversiones, considerando la dependencia que se tiene con Estados Unidos? La siguiente pregunta es, ¿México debería buscar vincularse con China a pesar de lo señalado en el TEMEC? Entonces, si quiere responder estas dos preguntas y ahorita le digo la siguiente. Ok, pues agradezco a todas las personas que nos están viendo, siguiendo y por las interesantes preguntas. En relación con la perspectiva en las inversiones de Estados Unidos, pues vemos que ahorita se vienen muchísimos problemas. Esto porque esencialmente por lo que rige la relación de inversión México-Estados Unidos y con Canadá es el TEMEC, y las políticas que ahorita se están implementando por parte del gobierno de AMLO, pues van en un sentido contradictorio. Entonces ahí se están generando muchísimas demandas. La inversión ha caído principalmente por esta ley que todavía está sobre energía, que contempla a la CFE y a los petróleos, que está todavía, ahorita está bajo amparo, no se ha sacado. Pero de ahí ya se vienen muchos problemas porque gran parte de la inversión que estábamos recibiendo estaba en energías renovables, entonces ahí hay una pérdida gigantesca de inversiones, de proyectos que están parados, de proyectos que se suspendieron o de proyectos que ya no tienen la seguridad de invertir en nuestro país. Además, esto que les mencionaba, las calificadoras, pues también es un incentivo negativo para que las personas quieran venir a invertir en México. Entonces, aunque Estados Unidos sea nuestro principal socio comercial, también con el TEMEC, pues abre que nos demanden a través del capítulo de inversiones, del mismo donde las empresas nos pueden demandar directamente por violar el acuerdo. Y si una opción sería China, yo creo que en un sentido de negociar con China que invierte en México, podría ser. Hacer un acuerdo de libre comercio nunca, porque pues nos destrozaría. China en sí ya nos ha reemplazado en sectores como textilero, juguetero, zapatero. Ya vemos que tenemos hasta virgencitas de Guadalupe hechas en China, banderas mexicanas hechas en China. Entonces, si le abriéramos las puertas, pues acabaría destrozándonos. No obstante, sí podremos hacer algunos convenios, joint venture de inversión para que China pudiera financiar, si tuviéramos muy claro cómo atraer esa inversión china, cómo focalizarla y cómo hacer que realmente coadyuvara al desarrollo nacional. No como las inversiones chinas presentes ya están actuando en México, donde realmente nosotros no las estamos regulando de ninguna manera, no les estamos pidiendo nada a cambio, entonces pues no nos están dejando mucho en un sentido positivo para el desarrollo. Bueno, las siguientes preguntas es, ¿qué estrategias deberían seguir las empresas mexicanas para apoyar a los egresados o recién titulados que aún no tienen tanta experiencia? La otra pregunta es, ¿con el actual gobierno considera que se cumplirían los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030? Ok. En relación con las estrategias que podrían implementar las empresas, pues yo creo que aquí podría ser a través de estancias en las empresas, de hacer prácticas profesionales que existen, pero no hay una vinculación real. Quizá tendría que haber convenios de colaboración más activos entre las diferentes empresas y la propia universidad. Y además también yo pienso que aquí un punto es los egresados. A diferencia de otras universidades, no hay tanto vinculación entre egresados de la UNAM y las personas que aún están cursando. Entonces creo que aquí es donde tenemos que fortalecer este vínculo, porque ellos muchas veces son los que saben de las ofertas de trabajo, son los que saben qué piden las empresas, cuáles perfiles son los que ahorita están en auge. Entonces yo creo que necesitaremos mucho más comunicación, más colaboración, un acercamiento mucho más evidente y no solo entre las autoridades, sino entre los propios académicos y los docentes, que pues somos los que estamos al final de cuentas
con un acercamiento directo a los estudiantes. En el sentido de los objetivos de desarrollo sustentable y el nuevo gobierno, yo creo que estamos muy, muy lejos de poder cumplirlos. Se han hecho ciertas acciones positivas. Mucho de lo que se ha reportado es positivo, pero son planes y son estrategias y son resultados que ya se venían dando, no necesariamente por los ODS, sino pues que ya existía, como esto de hambre cero, y ahora se reporta como parte de los ODS. Desafortunadamente, lo que ha demostrado la administración actual es que no tienen mucho conocimiento y aunque sí se han allegado de expertos en las áreas, no se les ha dado mucho caso a lo que estos expertos hemos señalado en relación con los objetivos del desarrollo sustentable y por eso pues no se ha podido crear esta sinergia necesaria para que avancemos en su cumplimiento y peor pues cuando estamos en una evidente crisis por la pandemia y por el mal gobierno. Ahora que menciona esto de redes colaborativas, nos preguntan cómo construir redes colaborativas entre la academia y que muestran diferencia a las universidades. No te Lugar alcancé, es... no te alcancé a escuchar la segunda parte de la pregunta. Muy bien, se la repito. ¿Cómo construir redes colaborativas entre la academia y el gobierno si este muestra indiferencia a las universidades? La siguiente pregunta es, siendo experta en el área económica, ¿cómo vislumbra los proyectos y apoyos que México da a las MIPYMES? También le mandan felicitar muchas personas, entre ellas le envían y felicitan, le envían un saludo y felicitan Estela Ramos y Eric Quintero. También le piden que por favor, doctora, nos comparta bibliografía para conocer más sobre inversión y comercio exterior. Ok, pues muchísimas gracias por las felicitaciones, Estela, que fue mi alumna, Eric, muchas gracias por estarme escuchando. Pues yo creo que las redes colaborativas es difícil si no hay voluntad gubernamental. Tampoco se puede imponer al gobierno la creación. No obstante, creo que sí de las propias universidades nos podemos acercar. Hay espacios en el gobierno también que son abiertos a nuevas ideas, nuevos esquemas. Entonces, hay veces yo creo que falta esto también de nuestra parte como académicos, como docentes, como estudiantes, acercarnos e ir visualizando esto. A lo mejor crear igual redes con nuestros propios excompañeros, con nuestros propios compañeros, con nuestros propios profesores. Yo, por ejemplo, he sido muy afortunada de que mis profesores, como el doctor Hernández Vela, como el doctor Juan Carlos Velázquez, fueron los que me abrieron muchísimas puertas. Si yo no hubiera tenido estas conexiones con ellos, pues difícilmente podría haber llegado a donde estoy. Muchos de mis compañeros me los he encontrado en otras situaciones, también me han ayudado, me han compartido sus vivencias. Entonces creo que empezar a crear nuestras propias redes y de ahí tratar de después vincularlas o hacerlas llegar al gobierno, creo que podría ser un primer esfuerzo. En el apoyo a las pymes, pues los apoyos han sido muy malos, principalmente porque en pandemia hubo recomendación de los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, de la propia OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. Hubo ahí hasta varios documentos especialmente enfocados en México diciendo que era vital que el gobierno diera apoyo a las pymes en el sentido para que no tuvieran que correr a sus empleados, también apoyos para que no tuvieran que pagar, por ejemplo, servicios básicos como agua, luz, electricidad, o sea, que tuvieran mayor empatía con estas empresas y que les permitieran pues mantenerse durante la pandemia para poder después salir a flote. No obstante, pues la decisión del gobierno fue que no se podía ampliar o crear más presupuesto para estas áreas de pequeñas y medianas empresas y ahora pues estamos pagando las consecuencias, lamentablemente. Muy bien. Otra pregunta que nos hacen llegar es, ¿considera que las acciones post pandemia han sido las adecuadas para que no se pierdan empleos?
Pues yo diría que no se han tomado grandes acciones para evitar la pérdida de empleos. En realidad, México es uno de los países más golpeados en el sentido de pérdida de empleos en todos los niveles y sin considerar que muchos de los empleos en México no son formales, no están en los registros como tal, entonces ni siquiera se han considerado como una pérdida de empleo. Pero si consideramos esto, pues no hay muchas acciones para poder controlar esta pérdida de empleos en todos los niveles, no solo en los informales, los básicos, sino también gente de alto nivel ahorita pues está en problemas de que no tiene empleo. Yo recibo llamadas de muchos de mis alumnos que estaban trabajando y ahorita pues ya no tienen su empleo, principalmente en los sectores de servicios, que son pues los que tienen que ver con una interacción más directa con otras personas. Entonces, yo espero pues que se activen algunas políticas o algunos planes para poder controlar y minimizar este problema al que nos estamos enfrentando y que todavía es la punta del iceberg. También le preguntan, doctora, ¿cómo cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible si la agenda internacional no ha sido hasta ahora importante para la política exterior de López Obrador? Pues estamos muy lejos y es muy difícil que México pueda cumplir con los objetivos de desarrollo sustentable. Sí, la política exterior no es algo que brille por su interés en el gobierno de AMLO, al contrario, él ha dicho que es algo secundario, que se tiene que poner en segundo plano después de la política interna. No obstante, tampoco hemos visto esta articulación entre política interna y política internacional, y mucho menos ya cuestiones que no son totalmente vitales, como podría denominársele, que son cuestiones de desarrollo sustentable, como son los objetivos. Entonces, pues desafortunadamente yo creo que el panorama nos muestra que México no los va a alcanzar, nos va a pasar un poco como con los objetivos de desarrollo del milenio, que no se alcanzaron, se dieron algunas cifras, pero pues seguimos acarreando todo lo que no se hizo al respecto. Entonces, si no hay un cambio en la visión, yo creo que Marcelo Ebrard sí tiene una idea muy clara y podría, pues en algún momento, cambiar la mirada y darles más relevancia, pero si no es así, pues no vamos a conseguir mucho en ese terreno. Muy bien, doctora. Otra pregunta ya del público también es, ¿México debería seguir en la OCDE? Y también nos preguntan, apelando a su experiencia personal, ¿fue difícil, siendo mujer, ser partícipe en instituciones como las que usted estuvo trabajando? Ok, en primero, si México debería seguir en la OCDE, yo creo que ya no tendría mucho sentido que ahora se saliera. En el momento en que México se adhirió a este organismo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pues sí tuvo un efecto muy importante en cómo se visualizaba México y cómo México también se insertó en muchos instrumentos, en muchos acuerdos, en muchas negociaciones internacionales, porque pues nosotros siempre visualizamos a la OCDE como el grupo de países ricos y México pues vendió esta idea que ya éramos un país dicho por Salinas de Gortari de primer mundo y por eso pues nos aceptan ahí. ¿Y esto qué es lo que cambia? Que nosotros tuvimos ya que negociar como un país de primer mundo. Entonces ahí el Telecán, que fue el primer acuerdo donde los países ya no consideraron a México como un país en vías de desarrollo, y todo fue a pie de igualdad con Estados Unidos y Canadá, dos superpotencias, monstruos económicos. Entonces, pues aquí nos puso en una enorme desventaja porque pues no pudimos pedir muchas cosas que nos consideraran porque estábamos menos desarrollados, menos capacitados, no teníamos lineamientos al mismo nivel ni podíamos competir que en las mismas condiciones. Entonces, pues ya muchísimas cosas se hicieron así. Difícilmente eso se puede revertir saliéndonos de la OCDE.
tendríamos que hacer otro tipo de estrategias para mejorar nuestra competitividad, mejorar nuestra imagen y mejorar también cómo podemos relacionarnos y negociar con otros países donde quizás no sería necesario tanto salirnos de este organismo. En cuestión de si como mujer me ha sido más complejo llegar a instituciones como las que he mencionado, pues podría decir que es ambivalente. En algunos casos sí, pero no tanto porque haya lineamientos o políticas despectivas hacia las mujeres. Al contrario, yo creo que en la UNAM he tenido la suerte de que hay mucho respeto hacia las mujeres, nos han tratado de dar un espacio equitativo, en algunos casos hasta privilegiado. Por ejemplo, yo entré en la FES Acatlán gracias al concurso de jóvenes investigadores del CIJA, y ahí pues las mujeres tienen más privilegios en algún sentido que los hombres, pero sí se me ha complicado por el hecho pues de tener que combinar la familia con los estudios, con el trabajo. Ahí sí es un peso, yo pienso, diferente que lo que algunas veces tienen los hombres, entonces me ha sido más complejo. Pero pues yo creo que cada persona en su vida se enfrenta con retos, algunos más grandes que otros, y pues eso es lo que nos hace mejores personas y mejores profesionistas a la larga. Bueno, doctora, hemos tenido muchísimas preguntas. Le mandan a decir, bueno, le envían muchos saludos, le dicen que la admiran por sus logros. Agradecemos mucho la participación del público que nos está viendo también. Antes de que concluyéramos, de manera breve, usted si quiere agregar algo, si quiere comentar algo, ¿con qué se queda con esta entrevista? Pues yo estoy muy feliz de que me hayan entrevistado, que pudiera yo compartir alguna parte pues de lo que me ha motivado a estar aquí. Agradezco muchísimo a todas las personas que nos han seguido, que nos están viendo, a muchos de mis estudiantes, pasados, actuales, de mis compañeros de trabajo, amigos. Y yo sí quisiera compartirles como estudiantes, que creo que es lo más importante. Ustedes pueden llegar, lograr lo que ustedes quieran. Siéntanse sumamente orgullosos si están estudiando en la UNAM. Para mí es la mejor universidad de México, evidentemente, de América Latina, súper reconocida a nivel internacional. Entonces, si están ahí o si están en otra universidad, no importa. Alguna vez me lo decía una profesora, el nivel se lo da uno mismo y puede llegar hasta donde uno quiera, no hay ningún lugar imposible, y si ustedes trabajan, se esfuerzan, lo visualizan y se perfilan para estar ahí, yo creo que lo van a conseguir sin problema. Y siempre hay que ver eso. ¿Qué es lo que yo requiero para estar ahí? Porque a veces estamos esperando, bueno, termino la escuela y después van a venir a tocar a mi puerta así de, necesito a alguien que trabaje en Naciones Unidas. Eso no pasa. Más bien es al revés, yo tengo que ver Naciones Unidas qué requiere y yo cómo lo voy a conseguir para después poder ir y yo tocar a la puerta de Naciones Unidas y decirle qué le puedo ofrecer para que me incorpore a su espacio. Y una súper recomendación, estudien inglés, es algo vital. El mundo y todo no es de que yo diga todos debemos hablar inglés, Dios nos libre, el español es un idioma hermoso, pero al final de cuentas es un instrumento que todos tenemos que utilizar como de relaciones internacionales para poder incorporarnos al ámbito laboral cada vez más estrecho, cada vez más competitivo y mucho más vinculado entre los países. Muchísimas gracias. Doctora Adelina, nuevamente le agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación pues a este espacio. Sin duda ha sido un honor entrevistarla, conocerla también más como la persona, como la académica, y pues todas estas facetas que usted tiene y que con su pues vasta experiencia tanto en el ámbito profesional como académico y personal también, pues nos comparte todos estos consejos de vida y reflexiones. Agradecemos también a todo el público que nos estuvo viendo por su participación, su interacción. Los invitamos a seguir en una próxima entrevista que tendremos el siguiente mes, que nos acompañen.
Y también, doctora, le haremos llegar una constancia por su participación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos y nos vemos próximamente. Muchísimas gracias, un gusto, mi querida Pau. Gracias a todos, saludos. Gracias, Adelina. Muchísimas gracias, doctor. El apoyo técnico que nos brindaron. Y ahora sí, hasta la próxima entrevista. Muchas gracias.